Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Pete Bait 3 de 4, Loco por Charlie, basados en el libro. Me estoy volviendo loco. Bey pasó las yemas de los dedos por la pantalla del teléfono con aburrimiento y se desplazó distraídamente por varias redes sociales. Por lo tanto, ahora mismo está realmente peleado consigo mismo sobre qué hacer, entre actuar como un pozo de dolor al no importarle, indiferente o intentar algo nuevo que nunca antes había hecho, como llamar a Charlie y hacerle algunas preguntas, lo suficiente para que la otra persona sepa lo que está haciendo y luego colgar. ¿Parecerá así de caótico? Maldita sea, no me gusta este sentimiento en absoluto. Sentía que pertenecía, no sé cómo llamarlo, o tal vez no sea tan malo. Babe entró y salió de la pantalla varias veces. Pensó que quería hacerlo, presionar para llamar y hablarle, pero cuando vio la foto del chico con gafas que había puesto como foto de perfil, no me atreví a presionar el botón del teléfono de esa manera. Charlie pensará que no puedo soportarlo. En serio, cree que debe hacerlo, porque ese niño es tan narcisista que morirá. Charlie pensó que siempre se estaba diciendo a sí mismo, toc toc, pero si ya está pensando así, probablemente no estaría de más simplemente igualar. Cada vez que suena el sonido de llamada en espera, el corazón de Babe latirá cada vez más rápido hasta que presione llamar. Todavía quería colgar el teléfono todo el tiempo. Siguió repitiendo en su mente, no contestes, no contestes, no contestes. A pesar de que él fue quien realmente llamó y todavía estaba esperando en la línea y esperando así en lugar de colgar para terminar. Hola, el hermoso Alfa, que había estado acostado en la cama, de repente saltó y se sentó cuando sonó la llamada. Cambió a la voz de alguien que conocía, pero escuchar la voz de Charlie a pesar de este tipo de llamada telefónica era un poco extraño para Babe, porque normalmente estaban juntos todo el tiempo, por lo que no había muchas oportunidades de llamarse entre sí, porque cada vez que hablo por teléfono con ese chico, siento una sensación extraña que no puedo distinguir en absoluto. Babe, el otro extremo de la línea, volvió a emitir un sonido cuando Babe se niega a responder nada. ¿Eh? Estoy llamando. Charlie se rió entre dientes cuando Babe parecía sorprendido al escuchar su voz, a pesar de que en realidad era él quien llamaba. ¿Pasa algo? Oh, sí, tartamudeó Babe. Sintió que lo que estaba pasando ahora era muy vergonzoso, pero no podía dejar de ser tan vergonzoso. Te preguntaré cuando entres. ¿Cómo vas? No lo sé, solo pregúntame algo. Oh, tomé el tren. Charlie respondió en un tono normal, pero resultó ser Babe quien tuvo que fruncir el ceño sorprendido después de escuchar la respuesta. Oh, entonces, ¿por qué no tomas el auto? Entré y salí mucho. Todavía tengo sueño, así que soy demasiado vago para conducir. El joven se rió secamente después de admitir que era tan vago que tomaría el transporte público en lugar de conducir él mismo. Charlie, Babe hizo un tono sarcástico. Es un coche de carreras, pero también se puede conducir para hacer recados. No lo quiero, si conduces ese coche la gente te mirará mal. Bueno, el auto es hermoso, es extraño si la gente no lo mira bien, pero no me gusta que la gente me mire, respondió Charlie en voz baja, como si realmente no le agradara. Babe sabía que a Charlie no le gustaba ser el centro de atención, y realmente no le gustaba. No es una persona a la que le gusta mucho la atención de los demás, solo que a él no le importaba en absoluto. Es diferente quién lo mira o no.